Buenas tardes, hermanos y hermanas, Shalom. Aquí el hermano Miguel saludándolos nuevamente, queriendo compartir con ustedes este pasaje, este pequeño video que quiero llamar ¿cuáles son las acechanzas del diablo? ¿Cuál es el propósito del diablo en el mundo desde la creación? ¿Cuál ha sido su propósito? Si nos damos cuenta en la creación, cuando era solamente Adán y Eva, Dios les dio un mandamiento. Les dio un mandamiento, les dijo que no comieran del árbol prohibido. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Satanás los engañó para que desobedecieran la ley del Señor, para que desobedecieran el mandato de Dios. Tenían solamente un mandamiento. No había 10 mandamientos, no había decretos, no había nada de lo que era la ley de Moisés. La ley de Moisés vino mucho después. Entonces Satanás logró engañarlos, logró engañar a la mujer, a Eva, y comió, y Eva le dio de su fruto, y así el hombre también pecó. Así es que si nos damos bien cuenta, ahora más que nunca estoy seguro, estoy 100% seguro de que la ley del Señor está vigente todavía. Los 10 mandamientos están vigentes. Y los decretos de santidad. El otro día estaba hablando con un pastor americano y me dijo él a mí, se tocó el tema y me dijo que ya no estábamos bajo la ley, que Cristo en la cruz había crucificado la ley, había clavado la ley en la cruz, que ya no estábamos bajo la maldición de la ley. Y sí hay escrituras que sí dice eso, que ya no estamos bajo la maldición de la ley. Pero necesitamos preguntarnos una cosa. Jesucristo mismo dijo que ni una jota ni una tilde sería quebrantada. Él mismo dijo: yo no vengo a quebrantar la ley del Señor, de mi Padre. Yo no vengo a desechar lo que los profetas hicieron y dijeron. Dijo: yo no vengo a deshacer la ley, sino vengo a cumplirla. Entonces, muchos pastores dicen: como Él cumplió toda la ley perfectamente y Él fue clavado en la cruz, Él clavó la ley y nosotros no tenemos que seguirla, la ley. Pero si no existe la ley, entonces ¿cómo conocemos el pecado? Como también dice Pablo: si yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. O sea, no conoceríamos qué sería adulterio, qué sería mentir, qué sería robar, qué sería tener envidias. Nosotros no conociéramos eso si no fuera por la ley. Hazte esa pregunta tú. Tú mismo haces esa pregunta. El diablo, como está escrito en la escritura, el diablo en el libro de Apocalipsis dice que ha engañado a todo el mundo. Y sí lo ha engañado a todo el mundo. Lo tiene engañado al mundo diciendo que lo único que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo y serás salvo. Tú tienes que creer en Jesucristo y serás salvo. Pero Jesucristo vino a representar al Padre, a representar la ley, porque era el verbo hecho carne. O sea, la ley era hecha carne. Él vino a enseñarnos que sí se puede cumplir los 10 mandamientos del Señor. Que sí se puede cumplir los días festivos, que son para siempre. Que sí se puede vivir las leyes de santidad, como están escrito en el libro de Levítico. Hay algunas leyes que no van a aplicar a nosotros. Si no somos sacerdotes levitas, no van a aplicar a nosotros si tú no eres sacerdote.
Pero los decretos que son de santidad, la ley que es acerca de los alimentos, y dice mismo Pablo, fue clavado en la cruz. Muchos pastores tienen eso en la mente. La ley ya fue clavada en la cruz, pero ¿cuál ley fue clavada en la cruz? ¿Toda la ley? Entonces en ese caso, si no hubiera ahorita ley, no hubiera pecado. Porque dice mismo Pablo, dice, donde no hay ley no existe el pecado. A lo que quiero llegar es que ahora yo me doy cuenta entre más que la única ley que fue abolida, la única ley que fue clavada en la cruz, fue el sacrificio de sangre, solamente. El sacrificio de sangre de Jesucristo. Esa es la maldición de la ley, que Él nos vino a hacer libres. Que tú ya no tienes que traer un becerro. Que tú no tienes que matar o degollar un becerro o traerlo como ofrenda por tu pecado. Cristo se sacrificó por ti mismo. Porque la sangre de Cristo es la que quita el pecado. Con más mayor razón Cristo quita el pecado por su sangre, que es pura. Es pura y sin mancha. Él no pecó. Él cumplió toda la ley. Pero Él cumplió toda la ley no para que nosotros dijéramos, ay, ya creo en Él, y nosotros no tenemos por qué cumplir la ley. Porque como está escrito en el libro de Salmos, en los libros de los Salmos, en todos los libros de Salmos dice, cuando David escribió los Salmos, dice, oh Señor, yo me delirio en tu ley. Yo amo tu ley. Porque tu ley es luz. Tu ley es verdad. Jesucristo mismo dijo, yo no vengo a deshacer la ley de mi Padre. La ley que fue abolida fue el sacrificio por los pecados del hombre. Eso es lo que fue clavado en la cruz. Las otras cosas que cambió Cristo están claras cuando dice Él, ama a tus enemigos. Ya no es ojo por ojo ni diente por diente, sino ama a tus enemigos. Ya no quiero que tú te vengues. Ya no quiero que tú tengas rencor. Si lo que pasaba era que en aquel tiempo, cuando los que estaban cumpliendo la ley, cuando estaban cumpliendo los 10 mandamientos, estaban cumpliendo los 10 festivos, y estaban cumpliendo todo, y estaban haciendo todo, pero no se estaban perdonando unos a otros de corazón. Dios mira los corazones. Aunque aquella persona tuviera algo con otra persona, aunque un hermano tuviera algo con otro hermano, en una riña que tuvieran, pero estaban ellos dos cumpliendo la ley, ellos pensaban que con eso eran justos, pero tenían rencor uno al otro en su corazón. Eso fue lo que vino Cristo a hacer. Vino Cristo a enseñarnos de que no nada más basta la ley, sino que basta el amor en los corazones. Basta el perdón en los corazones y basta el amor en los corazones. Eso es lo que vino Cristo a enseñarnos. Que no solamente basta la ley. Por eso mismo dice en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis dice que el diablo hace guerra contra aquellos que cumplen los mandamientos de Dios. Que cumplen los mandamientos. Se está refiriendo a la ley. Y que tienen fe en Jesucristo. O sea que esos que cumplen los mandamientos tienen fe en el sacrificio que hizo Cristo por ellos. Mas nunca te está diciendo el Señor que la ley ya ha sido terminada. Porque si dijéramos que la ley ha sido terminada, entonces estuviéramos diciendo que la ley, en la ley de santidad, que la homosexualidad ya no está. Y aquí dice que es abominación al Señor cuando un hombre o otro hombre están viviendo de esa manera, o una mujer están viviendo de esa manera. Es abominación. Son palabras de Él, no son palabras mías. Tú mismo puedes leerlo en el libro de Deuteronomio y el libro de Levítico. Hazte tú una pregunta. ¿Tú crees que Dios escribió en tablas de piedra con fuego,
Con su propio dedo, dice que con el dedo de Dios escribió las leyes en unas tablas y se las dio a Moisés. Para que después, cuando viniera Jesucristo, dijera, ay, ya no te preocupes, ya eso ya no tiene nada que ver. Aquí hay algo raro aquí. O sea, yo lo que quiero es poner en perspectiva esto. Ahora estoy 100% convencido yo que Jesucristo vino y que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Pero el mismo Pablo dice, no usemos la gracia que está en Cristo Jesús. O sea que no usemos su sangre para seguir pecando. No usemos la gracia que nos ha sido, la libertad que nos ha sido dada. ¿Cuál fue la libertad? La libertad es que ya no tenemos que estar trayendo borregos y animales hacia la iglesia y decirle al sacerdote, mira sacerdote, te voy a traer un borrego para que lo mates y lo pongas en el altar por mi pecado. Ya no tienes que andar haciendo eso. Eso fue lo que vino Jesucristo a hacer, eso fue lo que nos vino a liberar Cristo. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo quiero advertir a los hermanos y a las hermanas que si me escuchan este video, que el sábado todavía sigue vigente. El sábado todavía es el día del Señor, es santo. Pablo dice que si quebramos un mandamiento, nos hacemos culpables de todos los mandamientos. Entonces, si Pablo nos dice que si quebramos un mandamiento, nos hacemos culpables de todos los mandamientos, entonces si llegamos ante Dios quebrando nosotros los mandamientos, somos culpables. Mismo Cristo dijo, caminar por el camino estrecho. ¿Cuál es el camino estrecho? El camino estrecho es los mandamientos de Dios, los decretos, sus testimonios de Él. Lo mejor que tú puedas. Y Pablo cuando dijo, pero si pecamos, tenemos un abogado que es Cristo Jesús. O sea que si la regamos, cuando estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, si la regamos, tenemos aquel sumo sacerdote que intercede por nosotros. Así es como Satanás ha distorsionado la verdad. Ha distorsionado la verdad y no nos ponemos a pensar que la ley del Señor sigue vigente. La ley es una ley espiritual. Pablo mismo dice que la ley es buena, es santa la ley. En el libro de Salmos dice que la ley es buena, es pura, es santa, es para siempre. Es para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Mismo, ¿cómo vamos a nosotros ser un pueblo santo? Una iglesia santa sin mancha y sin macula, sin mancha y sin arruga, si nosotros no estamos caminando el camino estrecho, si nosotros no estamos cumpliendo los 10 mandamientos, si nosotros no estamos escudriñando, como dice la Escritura, bienaventurado el hombre que me teme y en la ley mía medita. En la ley mía medita de noche. Este pequeño pasaje quiero compartirlo con ustedes y me da mucho, o sea, cada vez que leo la Escritura y veo testimonios que concuerden con la verdad, y la única verdad viene siendo la palabra de Dios. De hecho, si tú te pones a ver los pasajes de Pablo, él todo el tiempo saca referencias del Viejo Testamento. O sea que la iglesia primera, la que fundó Pedro, por medio de la que fundó Pedro, todos ellos todavía estaban siguiendo los mandamientos de Dios. Claro está. Claro está que todavía estaban guardando el sábado santo. Todavía lo estaban guardando todavía. Entonces aquí dice en San Juan 8:48, perdón, cuando dice Cristo existe desde antes de Abraham. Los judíos le dijeron entonces, tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Jesús les contestó, no tengo ningún demonio, lo que hago es honrar a mi Padre,
honrarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo honró? ¿Cómo lo honró Jesucristo al Padre? Cumpliendo los mandamientos. Incluso cuando Satanás tentó a Jesucristo en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo Jesucristo? Le dijo, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de Yahweh. Toda palabra que sale de la boca de Él, toda palabra que sale de la boca de Él. ¿Cómo lo tentó a Jesús? El diablo quería que transgrediera la ley. Eso era lo que quería. Así es como nos tiene atados. El diablo ha sido un mentiroso, ha sido un matón, ha sido un maleante todo el tiempo. Pero él ha sabido bien que si nosotros quebrantamos la ley, nosotros no nos vamos a salvar. Eso es lo que él sabe bien. Los que no sabemos bien somos nosotros. Los que pensamos que solamente con la gracia y con el sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros, con eso basta. Y la realidad de las cosas es no. Cristo quiere que los hombres se salven, sí, pero Él quiere que le echen ganas y se conviertan. ¿Y se conviertan a qué? Se conviertan a la ley de su Padre. Que se conviertan más a la ley de santidad que está en los 10 mandamientos y los decretos y los estatutos. Si tú te pones a pensar todo el tiempo que los hijos de Israel quebrantaban la ley, ¿qué pasaba? El Señor traía un ejército de otras partes y los hacían esclavos. Pero en su gran misericordia, cuando ya tenían años de esclavos, cuando clamaban a Él y se arrepentían, ¿qué hacía el Señor? Les mandaba un profeta a que los libertara otra vez. Y se volvían otra vez a la ley del Señor. ¿Qué hacían? Se volvían otra vez a la ley del Señor. Espero y este video despierta algunas preguntas. Deja tus comentarios. Me gustaría escuchar tus comentarios. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no van a estar de acuerdo. Muchos de ustedes a lo mejor van a decir, no, ya toda la ley está clavada en la cruz. Nadie puede cumplir toda la ley. Nadie puede cumplir toda la ley en este siglo. Que sería imposible. Pues sí, es trabajoso, y ahorita más. Es trabajoso cumplirla. Pero también Jesucristo dijo, si me amas vas a cumplir mis mandamientos. También Jesucristo también dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y mi madre. También Jesucristo también dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que cumpla los mandamientos. Y en su ley meditemos. Ese es el único camino hacia la santidad. Y si pecamos, y si la regamos, tenemos a Jesucristo, tenemos su sangre, que nos puede perdonar el pecado. Entonces, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Y déjenme su comentario, por favor. Amén.